De ahí son, una charla con quienes luchan y defienden los derechos humanos del pueblo trabajador. Para entrar de lleno a la entrevista, ya que nuestro compañero invitado esta noche, pues bueno, vaya a tener por ahí algún problema de conectividad. Así que sin más, vamos a darle la bienvenida. Buenas noches, Gabriel, ¿cómo estás? Buenas, buenas noches, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Un placer estar acá. No, pues el gusto es para el equipo de AISON, de Comité y de Radio Común, Violeta Radio, el que puedas estar en este espacio para compartir sobre lo que está pasando en Cuba. Siendo así, quisiéramos que pudieras mencionarle a la audiencia qué contexto existe ahorita, qué situación es lo que está pasando con el pueblo de Cuba, porque, pues bueno, no podríamos obviar que todos conocemos qué es lo que está ocurriendo y quisiéramos que pudieras compartirnos, por favor. Bueno, voy a tratar de ser lo más breve posible y conciso. Creo que el contexto general, un poco sí, tal vez sí se conoce un poco más, que tiene que ver con que Cuba es una pequeña isla del Caribe insular que sufrió un bloqueo por parte de la principal potencia militar, económica y quizás política del mundo, que es Estados Unidos, que está a solo 90 millas de Cuba. Pero yendo a la coyuntura, en los últimos días, ese bloqueo que implica dificultades para la isla para hacer transacciones, para poder comprar materiales que necesita para el día a día, etcétera, ha recrudecido fuertemente y el pasado 29 de enero la administración Trump, la Casa Blanca, saca un decreto de necesidad de urgencia, una orden ejecutiva, la llaman ellos, que básicamente establece, dice, bajo la excusa de que Cuba sería una supuesta amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad de Estados Unidos, fortalece el bloqueo planteando que va a poner sanciones a cualquier país que suministre o venda petróleo a la isla. Cuba produce el 30% aproximadamente del petróleo que necesita, de la energía que necesita para consumir, y el otro restante 70%, 65%, depende de los cálculos, lo tiene que importar. La mayor parte de esa importación se realizaba desde la República Bolivariana de Venezuela, a partir de algunos acuerdos que había llegado la isla con la llegada del comandante Chávez al gobierno en Venezuela, ya por la década, a principios de década de los 2000, pero con el ataque y posterior secuestro del presidente Maduro y su esposa, también ese flujo de petróleo se vio interrumpido y ahora con el decreto de necesidad y urgencia, con esta orden ejecutiva estadounidense, países como México, desde donde estamos bueno, ahora conversando, que también era otra de las fuentes a las cuales la isla le compraba petróleo, en el caso de querer vender o suministrar. Suministrar me refiero a cuestiones como, por ejemplo, acercar con ayuda humanitaria petróleo, sería sancionado. Entonces, básicamente la situación que está enfrentando el pueblo cubano, y quiero remarcar esto, que está enfrentando el pueblo cubano, la totalidad del pueblo cubano, es que desde el pasado, casi va a ser un mes, dentro de poco, no entra la cantidad suficiente de petróleo y combustible para garantizar un mínimo de funcionamiento estable dentro de la isla. Estamos hablando de la movilidad de personas o de bienes, estamos hablando de la posibilidad de que las empresas produzcan, estamos hablando de la posibilidad de que en el campo se produzca alimentos o que funcione un hospital, una escuela, etcétera. En ese contexto está Cuba en este momento en una carrera a contrarreloj, si se quiere, con las reservas que tiene y tratando de ajustarse, si quieren después podemos charlar un poco sobre eso, a esta situación de tener que resolver la vida del día a día con ese tan solo 30% de energía que necesitan. Ok, muchas gracias, Gabriel. Pues bueno, estas son las condiciones, porque sí hay una cuestión de condicionamiento que se le está haciendo al pueblo cubano
y pues el papel que está teniendo Estados Unidos, ¿no? Para determinar que así sea, para que condicione pues esta situación, ¿no? Y como bien lo mencionas, que otros países no puedan ejercer este derecho, Mm. el derecho a la solidaridad, decíamos nosotros, ¿no? Que es uno de los últimos derechos, de las últimas corrientes de derechos. En ese sentido, Gabriel, Estados Unidos, ¿qué derechos humanos estaría violando tanto al pueblo cubano que pudieras compartirnos? Y por otro lado, pues es claro, ¿no? No le está importando pues este derecho de solidaridad y por qué los gobiernos, en este caso la presidenta acá en México, pues lo permite, ¿no? Simplemente lo obedece. Entonces, que pudieras compartirnos un poco acerca de eso, Gabriel. Bueno, en el día a día uno podría decir que todos los derechos humanos de la población cubana están siendo violentados. Pensemos en esto, por ejemplo, las universidades tienen que cerrar porque no pueden acceder los estudiantes a llegar a ese establecimiento, por lo cual se está prohibiendo a una buena parte de la comunidad un acceso básico de su derecho a la educación. Estamos hablando de la dificultad de los hospitales para funcionar. Entonces estamos hablando del derecho de la población a acceder a la salud. Estamos hablando del derecho de las personas a trabajar en el momento que no pueden acceder a su trabajo. Y estamos hablando de cuestiones básicas como por ejemplo el suministro de agua o de comida que dependen también de ese tipo de movilidad, para que se entienda, ¿no? El agua llega a las casas a partir de una serie de motores que funcionan a gasolina, básicamente. Como no está entrando, eso también se está racionalizando, entonces también se racionaliza cuestiones básicas como que vos puedas abrir el grifo y que llegue agua, o otro tipo de cuestiones como que, por ejemplo, la comida que se produce en el campo puedan llegar a las ciudades, lo que ya vimos en estas últimas semanas, que tiene un impacto en una creciente inflación de algunos alimentos básicos. Entonces diría, eso sería como el paraguas general. Sí me gustaría como remarcar una cuestión que tiene que ver con que el jueves pasado, si no me confundo, relatores de derechos humanos que trabajan para la ONU, que como ustedes saben, no Sí, estamos hablando tampoco de la Internacional Comunista, sí, plantean que lo que está haciendo el gobierno de los Estados Unidos es o podría estar incurriendo, utilizan ese lenguaje un poco diplomático, podría estar incurriendo en un castigo colectivo. Castigo colectivo es uno de los puntos para establecer si hay un crimen de genocidio o no. Entonces estamos hablando a ese nivel de gravedad con lo que está haciendo los Estados Unidos. Un elemento que, o un señalamiento, mejor dicho, que varios analistas a nivel internacional, juristas a nivel internacional, vienen denunciando con el bloqueo, pero que en este punto se recrudece a un nivel mucho más urgente y acuciante a partir de justamente estar prohibiéndole a las personas a poder desarrollar una vida normal que apunta a generar a un colapso casi civilizatorio, digamos, dentro de la isla. claro que, como ya bien lo mencionas, o sea, en realidad están violando todos los derechos humanos de alguna forma, y no solamente del pueblo de Cuba, ¿no? Sino también se está pues violando el derecho internacional, el derecho a Ujú. la solidaridad, como ahorita lo mencionábamos, y justo te iba a preguntar, Gabriel, si alguna organización internacional, llámese la ONU, ya había emitido algún pronunciamiento, alguna cuestión que tenga que ver justo para hacer su labor, que es salvaguardar los derechos humanos del mundo, ¿no? Ujú. Pero pues bueno, sabemos el papel que tiene la ONU ante este tipo de situaciones y bueno, habrá que seguir dándole seguimiento. Desde tu postura, pues no sé cuál sería como la exigencia a estas organizaciones internacionales y también que pudieras compartirnos, por favor, Gabriel, si algunas organizaciones independientes, obviamente que no tengan que ver con partidos políticos, están solidarizándose, cómo se está organizando allá en cubano, qué están haciendo pues para enfrentarse a esta situación. La última parte se me trabó un poquito, tal vez pueda ser mi conexión. La conexión acá no es óptima.
pero a ver si entendí bien. Hay tres cuestiones. La primera tiene que ver con el rol de la ONU. Eh, la ONU no tiene capacidad efectiva para imponer nada de lo que dice, es como una de las grandes paradojas que tiene, ¿no? Entonces todos los años denuncia que el bloqueo es un crimen, que es ilegal, que es ilegítimo. Es algo que vota incluso la Asamblea, que sería el órgano más democrático dentro de la ONU, donde están representados los distintos países del mundo, salvo con muy pequeñas excepciones. Cuba gana ese debate desde 1992, si no me confundo, de manera ininterrumpida hasta la actualidad, año tras año, y el bloqueo sigue ahí. Porque lo que tiene capacidad de imponer como organización mundial, ¿no? Como comunidad internacional, algún tipo de mecanismo para que se cumpla, es el Consejo de Seguridad, donde Estados Unidos tiene poder de veto. Entonces pasa esta situación que es muy paradójica para ver cómo funciona la arquitectura del sistema internacional. 185 países, creo que fueron el año pasado aproximadamente, votan que hay que levantar con urgencia el bloqueo, pero Estados Unidos, que forma parte del Consejo de Seguridad con otros cuatro países, lo veta y no pasa nada. Absolutamente no pasa nada más que el relator especial de los derechos humanos de la ONU diciendo qué terrible esta situación. Es más o menos lo que hemos visto, ¿no? Con Palestina. Venía escuchando un poquito que venían también charlando sobre eso, ¿no? O sea, qué terrible que hay un genocidio, qué lástima que no podemos hacer nada. Un poquito sería esa como el rol de la ONU. De cualquier manera, me parece que es importante señalar que la razón y el derecho asisten a Cuba. Eso me parece que es un elemento también que hay que remarcar, porque me parece que es una parte de los campos de batallas que tiene Cuba, y así como que tiene muchos pueblos a lo largo y ancho del mundo. Entonces, la segunda cuestión con relación a la solidaridad. Eh, sí, indiscutiblemente hay como dos planos, por así decirlo, ¿no? Está el plano diplomático, vamos a sumarlo de esta manera, la solidaridad o la capacidad que tengan distintos estados para poder ayudar a Cuba, y por el otro lado, la capacidad que tengan los pueblos de movilizarse a través de distintas vías para poder articular algún tipo de solidaridad. En Latinoamérica, yo diría que el único gobierno que ha mostrado algún tipo de gestualidad proactiva y que de hecho ha mandado donaciones a Cuba es la presidencia de Claudia Sheinbaum en México, que tiene que ver con una tradición diplomática de México y un tipo de relación muy particular que tiene con la isla desde hace mucho tiempo, que incluso ella misma lo ha planteado, no era solamente un problema ideológico, incluso gobiernos más alineados a la derecha han tenido relación con la isla. Y esto me parece que es importante porque existen varios gobiernos, llamémoslo progresistas, que hasta ahora han tenido una posición mucho más ambigua y eso me parece que es peligroso porque el ataque que está haciendo Estados Unidos contra Cuba, me parece que hay que entenderlo que no es solamente contra Cuba, es contra cualquier atisbo de autonomía e independencia que pueda tener, por más ambigua que sea, cualquier país de nuestra América. Entonces, la defensa de Cuba es también, por extensión, una defensa de cualquier atisbo de autonomía e independencia de cualquiera de nuestros países y de nuestros territorios. Entonces, me parece que ahí hay un primer elemento. Segundo elemento con relación a la solidaridad. Hay una relación simétricamente inversa con relación a la solidaridad de los pueblos. Sí, a nivel estatal hay más bien un silencio o a lo sumo una especie de gestualidad meramente diplomática que plantea que es terrible lo que está haciendo Estados Unidos, pero que no está haciendo mucho más que eso, salvo honrosas excepciones, en la cuestión de los pueblos, sí me parece que es destacable el nivel de solidaridad que se ha recibido en los últimos días, de una solidaridad muy activa. Recién hace, bueno, ustedes sabrán, hoy hubo una huelga general muy importante en la Argentina. Estuve hablando con varios sindicalistas, con varios compañeros y compañeras que han participado en las movilizaciones, incluso de represiones, etcétera. Y lo primero que me decían antes de hablar de cualquier cuestión vinculada con la reforma laboral o la lucha que están haciendo es
estamos juntando, ya juntamos X cantidad de dinero, estamos haciendo esto, es decir, en una situación de mucha gravedad frente a una lucha muy particular que tiene que ver con la defensa de los derechos de la clase trabajadora en el país, también hay una preocupación sobre cómo ayudar a Cuba. Lo mismo hemos visto, por ejemplo, en los últimos días en el Zócalo, muchos amigos y amigas que han juntado también por fuera del gobierno mexicano, han juntado víveres, donaciones, etcétera. Lo hemos visto con Brasil, que ya ha llegado incluso algunos donativos, y así a lo largo y ancho de nuestra América, y me atrevería a decir del mundo, se han recibido solidaridades materiales, es decir, gente que quizás no tiene nada, pero que ha donado un poquito de lo que tiene para ayudar a la situación que está atravesando el país. Y me parece que es parte de devolver un poquito todo lo que Cuba dio también durante tantas décadas al mundo entero. Muchas gracias, Gabriel. Bueno, pues creo que por acá has tocado algunos elementos muy importantes. Este último de, ok, las acciones pueden llegar a ser un tanto diplomáticas, pero me hace pensar mucho en lo que está haciendo también la ONU, ¿no? O sea, sí puede sacar un posicionamiento de, qué triste, qué horror que esté pasando esto, como ya lo mencionábamos con el pueblo palestino, pero nada más eso, ¿no? Que se quede en palabras o en recomendaciones que no se lleven a más, ¿no? Y que de alguna forma, pues el hecho de venir de una institución de cierta manera gubernamental o que tiene que ver con la relación de los gobiernos, pues yo creo que lo que de alguna forma nos mandan o el mensaje que mandan es de que pues, o sea, hasta para hablar de derechos, ellos mismos tendrán los instrumentos para seguir violando nuestros derechos humanos, para seguir vulnerando al pueblo o condenándolo, ¿no? Y pues bueno, en ese sentido le vamos a pasar la palabra a Gis, Gabriel, para que por acá nos comparta los comentarios de la audiencia y que continúe con la entrevista. Adelante, Gis. Gracias, Cari. Bueno, rápidamente hay saludos de parte del público, de Emily, de Marcos, de Rocío, de Leo, de Jesús, que nos mandan saludos. Y Gabriel, pues creo que has dado una amplia fotografía de la situación que está pasando, pero también quisiéramos preguntarte cuál es el ánimo del pueblo cubano, ¿no? Digo, considerando que es un pueblo que lleva 62 años resistiendo un bloqueo, ¿no? Que ha sufrido que no es la primera vez que enfrenta una situación dura, ¿no? Creo que no tan dura en términos económicos como lo es actualmente justamente por esta crisis energética, pero que sí ha vivido el periodo especial, ¿no? Fue particularmente fuerte para la población cubana. ¿Cuál es el ánimo que se está viviendo en la isla? ¿Cuál es la determinación de la gente? Bien, ¿sabes? Es una pregunta que me hacen recurrentemente, ¿no? ¿Cómo se ve la gente? ¿Cómo está? Porque de alguna manera Cuba despierta, por así decirlo, como una curiosidad sobre qué es lo que está pasando siempre, ¿no? En la isla, por la historia, por la intensa historia que tiene Cuba. Entonces yo lo primero que diría frente a eso es, si bien hay una historia muy excepcional en muchos sentidos, no podemos perder de vista que es un país de personas de carne y hueso, que tienen angustias, que tienen sueños, que tienen miedos, y eso también me parece que es lo primero que hay que poner. No hay algo así como una cuestión homogénea donde el pueblo cubano, todo homogéneamente tiene la misma postura sobre absolutamente todo. Como no lo hay en ningún lugar del mundo, pero que de alguna manera exigimos a veces a Cuba de manera un poco injusta para mí. Dicho esto, retomaría algo que vos decías, ¿no? Cuba enfrenta un bloqueo hace 62 años y uno podría hacer un recorte ahí, en esa temporalidad, y decir, desde el periodo especial, es decir, desde la caída del campo socialista, entre comillas, eh, Cuba enfrenta una situación muy particular que tuvo un paréntesis, tuvo un ecosistema mucho menos adverso con el ciclo progresista, pero que siempre fue un lugar de mucha resistencia en los últimos 30 años. Y eso genera para mí dos cuestiones que son concomitantes, ¿no? Por un lado, algo lógico, hay cansancio, hay mucho cansancio de gente que toda su vida quizás pasó resistiendo y quiere vivir en paz. Y al mismo tiempo hay un saber y hay un conocimiento en torno a esa capacidad de resistencia
que me parece que no es para nada despreciable y que muchas veces las derechas o ciertos progresismos pierden de vista sobre los análisis que hacen sobre Cuba. Y yo diría, las dos cosas son ciertas. Por un lado, hay desencanto, hay desafección, hay miedo y hay ganas de que las cosas cambien y que estén mucho más tranquilas y no pasar una vida entera solamente resistiendo. Y a la vez hay un saber hacer y un saber resistir muy fuerte, con mucha capacidad de activación y con un sentido de patriotismo que es muy particular, porque es un patriotismo, por así decirlo, que siempre tuvo que enfrentarse al imperialismo más importante de los Estados, que son los Estados Unidos. Recordemos que la propia independencia de Cuba se hace contra el Imperio Español en su época, pero inmediatamente después fue ocupada por Estados Unidos. Entonces la relación con Estados Unidos marcó la historia de Cuba desde siempre, desde la independencia hasta hoy. ¿Y en qué lo podemos ver, por ejemplo, que me parece que fue, por lo menos para mí, que ya vivo hace varios años acá, muy ilustrativo? Tuvo que ver con cuando llegaron los restos de los 32 combatientes, lo que acá llaman los 32 héroes cubanos, a la isla. ¿No? Recordemos, cuando es el ataque el 3 de enero, el bombardeo a Caracas y posterior secuestro del presidente Maduro, hay 32 cubanos que son muertos, son asesinados en combate, caen en combate. Algunos días después, esos 32 restos llegan a la isla para los honores y se produjo una movilización gigantesca. En un día de mucha lluvia, un día muy horrible para estar muchas horas bajo realmente una lluvia torrencial tropical, y desde las 6 de la mañana hasta las 8 o 9 de la noche que duró el sepelio, no paraba de haber una cantidad gigantesca de gente que se acercaba a dar ese último saludo, a poder estar ahí, con ningún otro sentido de pasar 10 segundos por las fotos de los caídos, después de haber estado 5 o 6 horas bajo la lluvia haciendo fila. Entonces, lo que quiero decir con esto es, ese día haciendo reportajes, recorriendo las calles, me encontraba con todo, con gente que quizás 3 días antes había estado tomando una cerveza, y lo digo literalmente, había sido así, y la persona estaba súper cansada, enojada con el gobierno, enojado con todo, y estaba ese día ahí, con lágrimas en los ojos, diciendo, nosotros vamos a defender este país hasta las últimas consecuencias, hasta el militante más militante del partido, que también estuvo ahí, digamos, todo eso aglutinó ese día. Entonces me parece que lo que está haciendo Estados Unidos también tiene un reflejo, una memoria emotiva, una memoria histórica, una capacidad de resistencia y sobre todo una advertencia de los peligros que se ciernen sobre la isla si se permite que estos sectores avancen. Y bueno, que es importante esto que mencionas, ¿no? Porque justamente aquí nos comentan en el chat que hay mucha desinformación, ¿no? En torno a lo que se vive en Cuba, ¿no? Incluso hay personas que piensan que los cubanos están comiendo basura, ¿no? O que viven en una dictadura en donde no pueden hablar, no pueden decir nada, ¿no? Y que por el otro lado, y que creo que me quiero quedar con esto, es que justamente este ataque que vive Cuba o esta agresión, o esta amenaza que se cierne sobre Cuba, es también un llamado, ¿no? A que al fascismo que se quiere implantar en la región, ¿no? Es un llamado también a que tenemos que, ahora sí que poner las pilas, ¿no? Porque si no defendemos a Cuba, igual que como no defendemos a Palestina, es darle avance, ¿no? Permitir el avance de no solo de la ultraderecha, ¿no? Sino del fascismo y que desde esas trincheras también nosotros tenemos que sumar, que tenemos que estar pues al pie del cañón, no solamente posicionándonos, ¿no? Sino también actuando dentro de lo posible, ¿no? Y ahí también quisiera preguntarte si tú sabes si hay alguna acción o algo en la que las personas puedan solidarizarse, algo a lo que puedan sumarse. Creo que hay dos tareas que son fundamentales en este momento. La primera tiene que ver con un trabajo que ustedes mismos están haciendo en este momento,
que tiene que ver con poder divulgar, poder tratar de generar espacios de debate y de reflexión. Me parece que eso es un acierto gigantesco. Me parece que hay que tener cuidado con esa incontinencia verbal que a veces tenemos, más sobre todo en nuestras generaciones, de querer estar ahí en el último segundo opinando. Me parece que tenemos que hacer el ejercicio más de escuchar y dialogar entre compañeros, compañeras, ver qué es lo que está pasando, etcétera, más sobre realidades a veces un poquito distantes, un poquito nubulosas para saber lo que está pasando. Entonces, hay una primera tarea que tiene que ver con eso, con informar de manera calma, con informar sin estar corriendo detrás de la última cosa, que muy probablemente sea una fake news. A ver, recordemos que el bloqueo no es solamente un problema material, también es una disputa simbólica que tiene que ver con construir una narrativa sobre lo que pasa en Cuba, sobre lo que pasa en nuestra América, etcétera. Entonces me parece que ahí hay un primer elemento. Entonces yo llamaría a que todos, si quieren ayudar, puedan dar su granito de arena, primero revisando la información y segundo, difundiéndola. Segunda cuestión que me parece que es importante. Hay muchas campañas de solidaridad. Eh, Hay para todos los gustos, de hecho. Depende del nivel de acercamiento que puedas tener con uno u otro gobierno, depende con una u otra organización, depende. Yo lo que diría es un momento urgente, necesario, para que haya ese tipo de solidaridades materiales que tienen que ver con que se necesita que mis vecinas que necesitan medicamentos para poder vivir, le puedan seguir llegando alguno de esos medicamentos y que se está haciendo una situación muy grave, muy conflictiva. Entonces, acérquense a cualquiera de esas campañas, infórmense en tal caso de cualquiera de todas ellas, elijan la que más les guste, la que más se sientan cómodos, pero traten de hacer también un aporte en ese sentido. Por más pequeño que sea, puede ser muy, muy importante para las personas acá. Y después hay un tercer elemento que diría que es mucho más general y mucho más político en algún punto. No quiero desplazarlo de esa manera, pero sí me parece que quiero hacer énfasis por lo menos, que tiene que ver con que hoy defender Cuba tiene que ver con, insisto con esto, defender cualquier atisbo de autonomía o independencia que hay en nuestra América. Y me parece que ahí hay un deber doble que tiene que ver con defender procesos populares, construirlos, mejorarlos, construir mayor musculatura popular y a la vez poder solidarizarse con todos los que están luchando a lo largo y ancho del continente. Entonces me parece que también habría un llamado a eso, que haya un tipo de solidaridad que tenga que ver con, en una época se decía, ¿no? Que no había mejor forma de aportar una revolución que haciendo la revolución en tu propio territorio. Bueno, pongan ahí revolución o cada uno de los oyentes con lo que quiera llenarlo, pero digo, tiene que ver con ese compromiso. Me parece que tiene que ver con comprometerse con lo que está pasando y con los ataques que no están siendo solamente contra Cuba, sino también contra cada uno de nuestros procesos. Perfecto, pues muchísimas gracias, Gabriel. No sé si algo se nos queda en el tintero o algún último comentario que quieras dar. Creo que nos dejas muy clara la tarea, ¿no? Primero es informarnos debidamente, ¿no? Lo segundo es solidarizarnos, no solamente de palabras, sino con acciones, ¿no? Y lo tercero es, pues, este llamado, ¿no? Tanto a defender los derechos humanos como a defender a los pueblos dignos que resisten. Muy rápido, solamente una cuestión que me parece que es importante, que tiene que ver con lo que está pasando acá. De nuevo, quiero retomar esto. Estamos en una situación de mucha gravedad, estamos en una situación muy compleja y estamos en una situación de muchas carencias. Pero sí quiero remarcar algo que tiene que ver con cómo sigue estando puesto el eje en la humanidad y no tanto en las cosas, el mundo de las cosas, el mundo de la riqueza. Y me parece que eso es una herencia que todavía pervive, maltrecha, golpeada, pero todavía pervive de la Revolución cubana. En este momento todos los esfuerzos están puestos en proteger a los sectores más humildes y los más vulnerables de la población. Eso implica la instalación de paneles solares, por ejemplo, para garantizar la electricidad en hospitales, en casas particulares donde haya niños y niñas que necesiten de estar conectados a una máquina 24 horas por cuestiones de salud. Se está repartiendo paneles solares para que algunos servicios básicos
sean garantizados, insisto, la salud, la educación, la producción de alimentos. Se están construyendo en esta situación tan grave centros de alimentación para los sectores más vulnerables. Se calcula que en los próximos días se van a estar abriendo 300 centros donde se va a repartir comida a gente que no tiene cómo llegar, y si se agrava la situación seguramente no tenga cómo comprar. Entonces, quiero rescatar eso, quiero rescatar que con todos sus problemas sigue existiendo una posibilidad de pensar un mundo y un tipo de sociabilidad donde el ser humano esté en el centro, donde el humanismo esté en el centro, y no donde la producción y reproducción de la riqueza sea el objetivo de la política, de los políticos, etcétera. Creo que simbólicamente lo que quiere destruir Estados Unidos desde hace 60 años, y estoy convencido de eso, es eso. Cuba no representa ninguna amenaza más que el ejemplo de solidaridad, el ejemplo de altruismo, el ejemplo de entrega y el ejemplo de que con todos los problemas que hemos tenido, igual podemos soñar todavía un mundo que sea distinto a esta porquería de mundo, perdón el lenguaje, en el que vivimos. Y me parece que eso sí vale la pena defender. Después podemos discutir un montón de problemas, críticas o lo que fuese, pero ese ideal no podemos permitir que sea destruido, porque sí ahí creo que va a avanzar el fascismo, que no es otra cosa que la deshumanización del mundo humano. Entonces me parece que en ese sentido tenemos una tarea de primer orden. Totalmente de acuerdo, ¿no? Aquí siempre decimos que es necesario construir una sociedad no capitalista, ¿no? En una sociedad en donde pues los derechos humanos sean para todos. Y creo que esto que cuentas, a mí me ha tocado verlo de primera mano, ¿no? Ver que, por ejemplo, falla la luz y de inmediatamente las medidas que se toman es la gente se queda en sus hogares, ¿no? Solamente servicios básicos e innecesario, que los servicios innecesarios, bueno, no pueden quedarse en casa, ¿no? En áreas no prioritarias, ¿no? Que aquí en México y creo que en cualquier otro país capitalista te obligan a ir a trabajar bajo cualquier condición, ¿no? Lo vimos en la pandemia, ¿no? Las personas tenían que ir a trabajar y aunque estuviera en riesgo su vida, y creo que justamente en Cuba es lo contrario, ¿no? El acceso a servicios médicos, servicios educativos, y que nos ha mostrado una y otra vez que pues no es una utopía, ¿no? Sino es una necesidad de construir esta sociedad no capitalista. Pues muchísimas gracias, Gabriel. Agradecemos muchísimo el esfuerzo. Sabemos que pues justamente la dureza de la situación hace que las conexiones sean complicadas, pero el esfuerzo que hiciste para estar en nuestro programa lo agradecemos, y que aquí está el bullying y nos están diciendo que tienes mejor internet que nosotras, que no estamos bajo un bloqueo, así es que bueno, te agradecemos y pues estamos en comunicación. Igual sí, pues si nos puedes compartir información también para que nosotros se la compartamos a la audiencia, creo que también ese ejercicio te lo agradeceríamos para dejar la puerta abierta y seguir hablando de la situación en Cuba. Bueno, a disposición para lo que necesiten y estamos en contacto. Saludos ahí a la audiencia y bueno, mucha suerte en el programa. Gracias, Gabriel. Saludos. Gracias por acompañarnos. Esta fue una producción de Comité Cerezo México y Violeta Radio. Nos vemos la siguiente semana.